Híjole, no se estaba grabando. Bueno, un momentito. Ya, gracias. Entonces, este método, como le comentaba, va a permitir que pues se reproduzcan menos, porque hay más estérilis, más organismos esterilizados, y entonces y además pues permite que no necesariamente todos hayan tenido que comer de la papilla, sino que con que se junten, pues estén en el mismo lugar, entonces pues ya se contagiaron, ¿no? O bueno, se esparcieron el químico, ¿no? Bien. Y los componentes atrayentes de este químico, esta papilla, es el acetato amónico para hembras y trimedrule de trimedrule para machos, ¿no? Entonces aquí ya vemos que, pues sí, dependiendo del género, pues, o del género de los insectos, pues se le debe de aplicar diferentes, componentes, ¿no? Por lo mismo, nuevamente es necesario saber qué machos, qué hembras, de qué especies son, de qué dependen, etcétera, para poder aplicar de manera adecuada, pues cualquier método, para, pues no gastar en vano, por un lado, y también, pues para no ocasionar algún accidente, ¿no? Y también se puede usar acetato N-metil pirrolidina, ¿no? Para ambos sexos. Y bueno, dada la escasa cantidad de lufenurón que se utiliza en esta hectárea, perdón, en una sola hectárea, y que no está en contacto en ningún momento con los vegetales ni las personas, y casi su prácticamente nulo impacto sobre otro tipo de fauna, porque pues son bastante específicos para la especie. Es un método muy probablemente que pueda ser más admitido y más utilizado en otros lugares, ¿no? ¿Por qué cree usted que casi no tenga impacto en otras especies? Es decir, ¿por qué cree usted que trabaje este químico esterilizador? Trabaje más que nada en solo esta especie y no en otras especies. Porque, porque podría ser porque, bueno, aquí dice que no se utiliza donde digamos, el lugar es muy grande. Entonces supongo que este tipo de insectos tal vez no vuelan a tan distancias tan largas y no se propagan este en áreas muy grandes. Bueno, de hecho sí se propagan en varias áreas. Este, pues viajan con el viento, etcétera. Sí se proliferan como cualquier insecto, pero eh, ¿ha usted escuchado sobre los métodos anticonceptivos hormonales para las personas? ¿Ha escuchado eso de que antes de que alguien use cualquier método anticonceptivo, primero consulte a su médico para ver si es compatible o no? Eh, creo
creo que sí. Uh-huh. Pues bueno, esto es algo parecido. Como este es un método químico para esterilizar, es decir, para evitar la reproducción, recordemos que la reproducción depende de varias partes hormonales, de muchas hormonas en el organismo. Hormonas, por un lado, que maduran a las células sexuales, y hormonas que también atraen a los machos o a las hembras, ¿no? Al género opuesto. Entonces, como son bastante específicos, lo mismo pasa de una especie a otra. Cada especie tiene sus propias feromonas, cada especie tiene sus propios hormonas, por lo que sería muy complicado que los bloqueadores de hormonas, los bloqueadores de los efectos reproductivos de una especie apliquen para otra especie, porque son especies diferentes, simplemente, ¿no? Tienen hormonas diferentes. Entonces, pues bueno, es por esto que es como, entre comillas, seguro para otras especies, ¿no? Solamente estamos básicamente esterilizando, o está más especificado para una especie. Claro, sí puede afectar a otras especies, claro que sí. Por eso no dice no afecta a ninguna más, sino que dice que a varias que son benéficas, pues bueno, no les hace nada o no les hace mucho, ¿no? Ahora, básicamente entonces la quimioesterilización es buscar que los organismos coman algún químico que los vaya a esterilizar, y entonces aunque se junten los machos con las hembras, no van a poder reproducirse porque ya son estériles. Ahora, ¿le ve algún problema a esto? ¿Alguna dificultad? ¿Qué contraindicación cree que pasaría con esto? ¿Por qué cree que sería complicado utilizar esta técnica? Porque no sé, por ejemplo, si hubiera ahí otras especies como pájaros, y que estos insectos que ya tenemos esterilizados sirvan de alimento para estos pájaros, no podría ser que también los pájaros, al consumir dichos animales, también ellos queden en el mismo estado. Claro, exactamente. Posiblemente, puede que no, pero puede que sí, ¿no? Que empiece a bloquear, que actúen como bloqueadores hormonales, y tal vez no por haberse comido una mosca o dos o tres, ¿no? Pero que sea algo más continuo, de generación en generación. Todavía no se saben los efectos secundarios que puede haber, ¿no? Otro punto. Recordamos que aquí estamos buscando disminuir las poblaciones que nos están perjudicando, ¿no? Pero no estamos buscando eliminar por completo la especie ni eliminarla por completo. Entonces, básicamente, como nos dicen que se contagian, es como una enfermedad, ¿no? La esterilidad, ¿no? Entonces, si una mosca se encuentra con otra y la contagia, ¿cómo vamos a poder controlar los contagios de esterilidad entre los organismos que están en nuestro cultivo, como con los organismos silvestres o que están en la parte silvestre y que están funcionando para el resto de nuestra cadena trófica? Entonces, digamos que no habla de algún control o una cantidad máxima de hasta dónde se pasa el químico, sino que nada más habla de que pues se contagian de ser, entre comillas, contagiar, ¿no? De ser estériles y pues ya, ¿no? Entonces sí hay varios riesgos que pues se tendrían que analizar
que parece bastante efectivo, pero sí se tendría que analizar para pues no provocar más problemas al querer solucionar uno, ¿no? Otra cosa también que dice es que, nuevamente, no afecta tanto o no afecta a todas las otras especies benéficas. Es decir, eso de no a todas o no tanto significa que sí lo hacen cierta cantidad y que hay algunas especies que sí les afecta, ¿no? Entonces, pues eso sería otro problema porque estaríamos perjudicando especies que de por sí ya están teniendo algunos problemas para poder llevar a cabo su ciclo y ayudarnos, bueno, y que a la vez nos ayudan. Y entonces todavía les damos más en la torre con aplicando este método sin ser conscientes de que les pueden afectar. Claro, puede ser una opción de verdad, pero sí se tienen que hacer estudios más a largo plazo, ¿no? Ok. Ahora vamos, ya pasamos los métodos físicos, los métodos biotecnológicos, y ahora vamos a pasar con la parte de los métodos, biológicos, ¿sale? Ok. Bien, entonces en el control biológico, recordemos, tratamos de equilibrar, ¿no?, la cantidad de depredadores, presas, entre otras cosas, para en nuestro pequeño ecosistema. Es decir, si queremos reducir la cantidad de herbívoros, pues tenemos que introducir carnívoros que se coman a estos herbívoros, ¿no? Ok. Y bueno, básicamente aquí nos clasifica el control biológico, los depredadores de las posibles plagas, en dos tipos: los insectos y los biopreparados con acción insecticida. Es decir, sí, químicos preparados que matan insectos y que están vivos, o que vienen de organismos vivos, por eso dice biopreparados. Ahorita vamos a ver de qué va, ¿sale? Entonces, entre los de control biológico, por parte de insectos, tenemos el control biológico por introducción, por aumento y por conservación de especies entomófagas. En cambio, para los biopreparados con acción insecticida tenemos Bacillus thuringiensis de tipo Courstaki y Tenebrionis, Bacillus subtilis, Verticillium lecani, Baviera baciana, Paeciliomices fumorosoreuses, varias especies cepas del género Trichoderma, el Spinosad, el Coniotherium militans y los nematodos entomopatógenos, ¿no? Ok. Bien. Entonces, con la primera parte, ¿no? Control biológico con insectos. Bien, tenemos tres tipos, ¿no? Por introducción, por aumento y por conservación de especies entomófagas. Nuevamente, pues recordemos que el nombre nos está diciendo básicamente de qué va a tratar, ¿no? Bueno, por un lado, ¿usted sabe qué es entomófago? ¿Recuerda esta palabra? Y no me acuerdo. Bueno, básicamente son aquellos organismos que comen insectos. Entonces, en el control biológico, por introducción, nos está diciendo que se van a tener que introducir algunas especies, por aumento, aumentar algunas especies, y por conservación de especies entomófagas, pues bueno, vamos a tratar de conservar especies que coman insectos. Ok, vamos a pasar por acá.
Bueno, en general se pueden distinguir tres formas nuevamente de este tipo de control biológico. Y bueno, el control biológico por introducción es cuando un insecto que ataca cultivos se introduce a una región, de una región a otra o de un país a otro, y suele convertirse rápidamente en plaga de los cultivos. Es decir, cuando traemos un animal invasor, que pues viene a comerse nuestros cultivos, ¿no? Esto se debe a que en el nuevo lugar, ya sea un país o región, no haya enemigos naturales que puedan regular las poblaciones. No tienen depredadores naturales que pues regulen esta población. Y a este tipo de insecto plaga se le conoce como plaga exótica. Ahora, entonces básicamente traemos un organismo, un insecto desde África, desde China, desde Europa, etcétera, a México, y este organismo dice, no, pues aquí me la paso muy bien, tengo comida, tengo agua, tengo clima, el clima necesario, pues, y y como no soy de aquí, tampoco tengo quien me coma, ¿no? No me tengo que cuidar. Entonces, sería una especie introducida, ¿no? Una plaga exótica. Ok. ¿Se le ocurre algún ejemplo de una plaga exótica, una plaga introducida? Hay muchísimos ejemplos. No, Ok. Le puedo dar varios. Por ejemplo, a ver. ¿Ha escuchado usted de el llamado pez diablo? ¿O plecostoma? ¿pez diablo? Ajá. No, papá. Ok. ¿De la tilapia? Tampoco. Ok. Vamos a ver. Bueno, el pez diablo básicamente no es que sea malvado, no es que sea venenoso, simplemente, pues bueno, hay gente que no le gusta cómo se ve, ¿no? Sí puede ver la pantalla con este animalito. No, papá, no veo nada. Ah, caray, a ver. ¿Y ahora puede ver algo? Ya, profe, ya se ve ahora sí. Ok. Pues son, no sé si ha llegado a estar estuvieron muy de moda hace unos años. Son estos pececitos que se pegan a la pecera y la limpian. Este no es, este es otra cosa, este es uno del abismo. Son estos que se pegan aquí a la pecera y se ven así, ¿no? Este tampoco son estos básicamente, ¿no? Y pues pueden crecer bastante. Y pues bueno, son bastante fáciles de cuidar en general. No necesitan muchas cosas técnicas para sobrevivir. Y me parece que viene del Amazonas, de Sudamérica. Entonces, pues bueno, viene de condiciones en donde tienen bastante competencia. El agua del Amazonas, de los ríos del Amazonas, se ha llegado a ver documentales. Río del Amazonas, ¿no? Es bastante café, bastante turbia. No es así como un agua cristalina. Aquí pues bueno, se ve un poquito más verde, pero no es así como muy cristalina, ¿no? Ok. Entonces, en esta agua
se encuentra este tipo de pez, es su lugar natural, ¿no? Bueno, este pez diablo se le conoce así porque, bueno, unos lo ven muy feo, yo no lo veo tan feo, pero bueno. Y es una de las especies invasoras que, bueno, ahorita están perjudicando muchísimo a lugares en los que se les ha introducido. ¿Por qué? Bueno, al venir de un lugar tan donde el agua no es tan clara, pues bueno, entonces ellos están adaptados a vivir en lugares de agua un poco más turbia y son mejores para sobrevivir en ríos de México, por ejemplo, que en un inicio podrían haber estado cristalinos, pero ahorita ya están más enturbiadas sus aguas y van a ser mejores para sobrevivir que los peces que sí vivían en el río originalmente con aguas cristalinas, ¿no? Eso por un lado, entonces ya tiene mejor donde sobrevivir. Otra cosa es que son bastante duros por fuera, bueno, por arriba. La parte de aquí donde está su panza y su boquita, pues sí es bastante blandita, pero básicamente esta parte nada más es blanda. Las aletas y la parte de arriba, el dorso, es bastante duro. Entonces, no tienen muchos depredadores, ¿no? A ver, permíteme un segundito. Es que me está dando un momentito, perdón. Ya, gracias por su paciencia, es que con sus compañeras preguntando por el servicio social, entonces, bueno, ya está resuelto. Entonces le decía, ¿no? Son bastante duritos por fuera y entonces ya no es tan fácil que los puedan depredar, ¿no? Y luego, pues está esta parte de que pues limpian la superficie en la que se encuentran. Y entonces muchos peces suelen dejar sus huevos en la no en la superficie, en el fondo del agua. Ellos limpian todos los fondos que puedan. Y entonces, si los peces ahí dejan sus huevos, pues también pues se van a comer sus huevos, ¿no? O por lo menos los van a desplazar, por lo que no van a poder nacer y no se van a reproducir, ¿no? Entonces, a pesar de que no es que no caza otros animales, pues sí evita que se reproduzcan, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de este pez. Se reprodujo muy rápido en aguas mexicanas y en Estados Unidos. Aguanta bastante algunos cambios de temperatura, no es muy delicado que digamos. Entonces, pues bueno, ha podido sobrevivir. Siempre que hay una especie nueva tiene dos opciones. Una, o se muere porque no está en condiciones, o sobrevive y se reproduce, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que hay con ellos. Y pues como le comentaba, no hay depredadores
naturales hasta el momento, o no lo suficientemente eficaces para que se controle esta población. Otro ejemplo de especies introducidas son el sus scrofa, que es el cerdo, el jabalí, pero este es el jabalí europeo. ¿Sale? Una cosa es el jabalí, el tapir y el pecarí, que están en México. Vamos a poner aquí pecarí. Y si bien sí puede parecerse un poquito, no son iguales. Este sí es nativo de México, mientras que pues es nativo de Europa. Versus pecarí. Vamos a ver si aquí hay alguna. Bueno, una de las cosas importantes para de los problemas con el jabalí silvestre, que es uno introducido a México porque se les escapó a los europeos hace mucho tiempo, es que, bueno, ¿usted ha tenido cerdos o ha conocido, ha trabajado con cerdos? Si hemos trabajado con cerdos. Si usted ha trabajado con cerdos, le preguntaba. No, por favor. ¿No? Ok. Bueno. Pues yo tampoco, pero yo sé que, pues bueno, por un lado los cerdos son muy inteligentes, son más listos que un perro. Por otro lado, bueno, usted sí sabe que pues a los cerdos se les da el desperdicio, ¿no? Se les da vegetales, etcétera, pero también se les da restos de comida como carne, no son completamente herbívoros, ¿no? Entonces, estos organismos son omnívoros y entonces, si bien no cazan directamente a otros organismos, sí se comen sus huevos, por ejemplo, comen raíces, comen hongos, y entonces son tan buenos para comer de lo que sea, que pues están acabando con varias especies, porque pues están comiendo el alimento de otras especies que son nativas, y están sobreviviendo más, son un poco más grandes, me parece, son bastante agresivos, muy territoriales, entonces pues bueno, hacen que se desplacen otras especies. Y bueno, así hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, para la regulación de plagas exóticas, de plagas que están llegando de otro lado, se utiliza una técnica denominada introducción, en donde, pues ya vimos, estas plagas exóticas introducidas proliferan mucho porque no tienen un depredador natural. Entonces, se toman enemigos naturales de su lugar de origen y se van a mandar a donde está invadiendo esta plaga para controlar la plaga con estos organismos. Permítame un segundito. Ya, gracias. Entonces, vamos a introducir, si ya se introdujeron nuestras plagas exóticas, también vamos a introducir estos controladores de plagas exóticas, ¿no? Que también se le llama control biológico clásico. Y este método que incluye, bueno, se identifica
a los organismos que están exóticos, que están dañando, y luego también se identifica a los enemigos naturales de estos organismos, a sus depredadores naturales. Luego estos se importan del lugar de origen hacia donde están haciendo el daño, donde fueron introducidos. Luego, una vez en el nuevo lugar, se aclimatan, es decir, se espera un rato para que se acostumbren, para que al clima, que al aire, que a la comida, etcétera, ¿no? Se aclimatan los enemigos naturales, y entonces, después, pues bueno, se les libera, o bueno, se los coloca en los lugares en donde pueden, donde deben de controlar la plaga, y pues bueno, en los casos exitosos, porque no todos son exitosos, en los casos exitosos, esta forma de control ha servido para controlar numerosas plagas de manera permanente, de tal manera que no causen daños económicos a los cultivos. Entonces, uno de los mejores ejemplos para este tipo de control lo constituye Rhodalia cardinalis. Este fue el primer insecto exitoso introducido como depredador sobre insectos dañinos. La plaga que controló fue la cochinilla acanalada y Seria purchasi, que es esta. Y esta es la Catarina, Rhodalia cardinalis. ¿No? La cual se estableció en California en el 1872 y en 15 años se dispersó en toda la zona de producción de cítricos. Entonces, pues bueno, aquí se le introdujo a California con 28 adultos en 1888. Entonces, pues bueno, 72 para 88, ¿cuánto es? 16 años, ¿no? 15, 16 años. Y más tarde se introdujeron 514 adultos traídos desde Australia, y en menos de 2 años, Rhodalia cardinalis, este animalito, tuvo bajo control, Rhodalia cardinalis, este animalito, la Catarina, tuvo bajo control completo a la cochinilla acanalada, a este bichito blanco. Entonces, pues bueno, bueno, continuamos con ejemplos. Otro ejemplo es el de Cales noaki, que es un endoparásito de la mosca blanca de los cítricos, llamada Aleurotrixus flocosus, cuya introducción supuso el fin del problema de las moscas blancas de los cítricos en todo el levante español. Entonces, bueno. Que este animalito pues controla a la plaga, ¿no? Bien. Yo no diría, bueno, pues entonces hay que buscar nada más un depredador natural e introducirlo. ¿Qué desventajas o qué problemas le podría ver usted a esta técnica? ¿O por qué dice los casos exitosos? No dice en todos los casos o cuando se utiliza. No, solamente dice de los casos exitosos. ¿Por qué cree que no todos son exitosos? Profe, poner otra vez, es que de repente yo no veo la pantalla. Ok. ¿Ya puede verla o todavía no? No, todavía no. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, no se preocupe, lo voy a escribir. No, porque va a llover aquí. Ah, ya veo. Sí, no se preocupe. Sí, por favor.
¿Ya puede ver la pantalla compartida? Sí, ya, profa. Ok. ¿Y ya puedo ver la pregunta? Sí, está cargando, profa. No se preocupe. Adelante. Es que otra vez ya no se ve la pantalla, profa. A ver. ¿Y ahora? Ya se ve, profa. Ok. Entonces le preguntaba, ¿por qué cree que no todos los casos de esta técnica tengan éxito? Pudiera ser que, digamos, si se introduce, así como en este ejemplo, bueno, aquí, que dice que se introdujo el insecto, podría ser que en el lugar en donde se introduzca este insecto, pudiera ser que hubieran especies cuyo insecto les sirva de alimento. Especies nativas que le sirvan de alimento. Sí. Ok, esa podría ser Y una. pues al alimentarse de la especie introducida, pues disminuirían la cantidad de la población y con esto el control no sería totalmente exitoso. Así es. Muy bien, ¿qué más se le ocurre? Que a lo mejor el insecto introducido no se adapta al clima o al lugar donde se introduce y con esto puede ocasionar su muerte. Perfecto, así es. Esas dos opciones serían las principales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, ¿no? Sí. Perdón, ¿cómo dijo? No, decía que sí, profa. Ok. Imaginémonos, no sé. Imaginémonos que tenemos un área grande, ¿no? Donde aquí es selva. Bueno, vamos a ponerle otro color. Aquí, esta es selva. Luego tenemos el bosque. Y luego tenemos los pastizales, ¿no? Ok. Entonces, imaginemos que tenemos una especie. Y claro, cada uno tiene diferentes climas, ¿no? Vamos a poner nada más, humedad y temperatura. Aquí, como es selva, es un 50% de humedad. Me estoy inventando los rangos, ¿no? Y la temperatura va de 22 a 36 grados
a 36 grados Celsius, ¿no? Aquí en el bosque la humedad es del 30%. Y la temperatura es de... ¿qué será? De 15 a 22... Bueno, no. Bueno, vamos a cambiar esta parte nada más. La humedad es del 20%. Del 30% nuevamente. Y la temperatura va de, no sé, de 17 a 25 grados, ¿no? Celsius. Y finalmente aquí en la pradera la humedad es del 15% y la temperatura va de 15 a 30 grados Celsius, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos una especie que anda por todo este rango y entonces que es nuestra plaga, ¿no? Y tenemos otra especie que puede estar en este rango y otra especie que puede estar en este rango, que son sus posibles depredadores. Entonces, si bien esta especie puede estar en los tres lugares, es decir, puede estar desde 15 grados hasta 30, en un rango de 15 a 36 grados Celsius, y en una humedad de 15 al 50%, este depredador solamente puede estar de 17 a 36 y este nada más de 15 a 25 grados Celsius, ¿no? Este no aguanta tanto calor y este no aguanta tanto frío, ¿no? Y luego además aguanta no aguanta tanta humedad como este. Entonces, si nosotros quisiéramos, esta especie llega a nuestra área, que es más similar a este clima y queremos introducir a esta especie, para contrarrestarlo, para que lo combata, para que se lo coma, pues no va a servir. Y lo mismo, si nuestro clima es más parecido a este tampoco se va a poder aclimatar, porque bueno, no son sus condiciones, ¿no? Entonces, muchas veces las plagas, la dificultad con ellos es que se pueden adaptar a muchísimos lugares, ¿no? Tienen un rango de temperaturas bastante amplio, ¿no? En el que pueden pues vivir de manera de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues bueno, está esa parte que hay algunos que no se pueden aclimatar y la otra cosa es como usted dice, a veces y por lo tanto también tenemos que investigar muy bien qué vamos a introducir y cuando lo vayamos a introducir lo vamos a tratar de introducir de poco a poco para ver si se dan y además pues cómo se van a dar para saber si nuestro organismo que vamos a llevar para contrarrestar a la plaga no más bien se va a ir a comer organismos nativos y nos salga pues peor esta estrategia, ¿no? Y hay que empezar pues por la parte de, por ejemplo, saber que sí es un organismo depredador, ¿no?
de nuestra plaga. Como les he comentado varias veces, ¿no? Este ejemplo de los caracoles africanos que fueron llevados a Hawái para tratar de controlar uno de estos desastres, no se dieron cuenta las personas que los llevaron que los caracoles africanos son carnívoros. Entonces, en lugar de acabar con la otra plaga que tenían, con el otro problema que tenían, se terminaron de acabar los pocos caracoles hawaianos que había, ¿no? Entonces, pues bueno, y además son mucho más resistentes a los cambios climáticos, etcétera, etcétera, porque estos caracoles carnívoros pues vienen de África y vienen muchas veces de condiciones más agrestes, ¿no? Más difíciles que los caracoles hawaianos. El clima en Hawái es húmedo, cálido, es un poco más diferente que el lugar de donde vienen de África, que tiene cambios más extremos de clima y de humedad, de precipitación. Entonces, pues bueno, entre otras cosas, ¿no? Ok. Entonces, pues por eso es importante siempre hacer una investigación y tratar de tener la mayor, en la medida de lo posible, organismos locales, ¿no? Pero bueno, ese es de método de control biológico por introducción, ¿no? Entonces, en algunos casos podemos utilizar especies que sean enemigos naturales para poder controlar nuestra plaga. Otra cosa que nos podría servir es, por ejemplo, saber que los ciclos de vida de algunos organismos o de los que vamos a llevar para ayudarnos viven existen o pueden vivir en tal o cual temperatura o época, ¿no? Por ejemplo, las catarinas, bueno, este es de color café, pero las rojas y otras no pueden vivir a veces en algunos lugares en época de invierno porque hace tanto frío que se mueren, ¿no? Entonces, pues bueno, sería una ventaja, ventaja si quisiéramos que nada más estuvieran actuando en una temporada y ya no siguieran buscando más organismos como para que se nos saliera de control. Pero la desventaja es que pues precisamente tenemos que aplicar el método, encargar a la catarina, etcétera, y saber cuándo la tenemos que encargar para que primero se aclimate y luego la dejemos libre. Para pues aplicarla, ¿no? Tendría que ser con cierta anticipación y una buena planificación para saber cuándo lo podemos utilizar, ¿no? Ok. Ahora, otro ejemplo es el método de control biológico por aumento. Aquí introducimos otra especie. Aquí vamos a aumentar otra especie. Este método de control biológico consiste en la cría masiva y la liberación periódica en el campo de parasitoides y depredadores tanto exóticos como nativos. Entonces, aquí es como si vamos ya sea un depredador, como dice ahí, exótico o nativo, lo vamos a aclimatar, lo vamos a reproducir lo suficiente para que cuando ya podamos, lo vamos a poner a que se ponga en acción, ¿no? Se considera que estos insectos pueden multiplicarse durante la estación de crecimiento del cultivo, pero no se espera que se conviertan en una parte permanente del agroecosistema. Suelen ser organismos que muchas veces tienen un ciclo de vida corto y que a veces no tienen las condiciones propicias en todos los lugares para reproducirse. Entonces, lo que va a pasar es que puede que actúen, coman y acaben con la plaga, pero ok, no se preocupen, Nerida. A ver, permítame. Entonces no pueden reproducirse y los vamos a poner ahí para que coman, que hagan lo suyo, que hagan el control biológico, pero al no poder reproducirse y tener un ciclo de vida corto, pues bueno, se mueren y ya terminamos con la plaga y no tenemos que preocuparnos de la siguiente otra posible plaga, ¿no? Que sería los que introdujimos o por darle mantenimiento, y por eso tenemos por aumento, es porque los tenemos que cultivar, los tenemos que criar en un lugar aparte donde se den las condiciones para después poder liberarlos, porque no se pueden reproducir
de manera natural en donde los vamos a poner a trabajar, ¿no? Ok, vamos a dejar la clase hasta aquí. Esto último que le comentaba, se lo comentaba para que lo pueda ver en el video, y termine la continuidad. Ahorita subo el video de esta clase. Va a ser en 2 partes porque pues se cortó hace rato. Y pues bueno, para que lo pueda consultar usted y su compañera, ¿sale? ¿Me escucha un poquito mejor ahorita que quité el video? Profa. Sí, profa. Ah, bien, ok. Bueno, bueno, no sé si tenga dudas, pero porque no escucho mucho, ¿tiene alguna duda o todavía no? Sí, solamente de repente se entrecortaba, pero voy a volver a leer las diapositivas y ya si algo no entiendo o no cuadra con lo que yo escuché, ya le digo, profe. Ah, bueno, está bien, perfecto. Gracias. Pues bueno, ¡Ey! pues gracias a usted. Le deseo una excelente tarde, cuídese mucho y nos vemos en la próxima clase, ¿sale? Que tenga excelente fin de semana. Ahorita ya subo el video.